Muy buenas tardes. Es para mí un placer estar con ustedes compartiendo información acerca de este interesantísimo tema. Soy Judy Fraga, neuropsicólogo infantil y psicografólogo, acompañándolos hoy en este foro chat. El objetivo de este foro chat es ofrecer un acercamiento a la grafología y en especial a la grafología pedagógica, una rama más compleja y por ende aún más interesante. Va dedicado a todos aquellos que sientan pasión por el trabajo con los niños y quieran tener una herramienta sencilla de aplicar que les pueda proveer de información esencial acerca del niño, de sus características, sus temores, su temperamento, conducta, emociones y esencialmente para aquellos de ustedes que conociendo esto se atrevan a profundizar en la grafología para ofrecerla como una herramienta de terapia alternativa. Como ven, este es un objetivo muy ambicioso para llevar a cabo tan solo en un foro. Por eso, este foro chat servirá de introducción a un curso online más extenso y profundo al que daremos inicio próximamente. Como irán dándose cuenta a lo largo del foro, este tema está íntimamente relacionado con el dibujo infantil, de allí que les informemos que también tenemos el curso online Interpretación Psicológica del Dibujo Infantil, al que podrán acceder también muy pronto directamente desde nuestra página web. Ambos cursos completamente online que podrán realizar de acuerdo a su disposición, tanto económica como de tiempo. Demos inicio, pues, a este vuelo por la inmensidad grafológica. Abróchense los cinturones porque puede ser algo movido. Comenzaremos este foro con lo que parece más lógico, esto es, respondiendo la primera pregunta: ¿qué es la grafología? Pues bien, por lo general, la respuesta más sencilla proviene del significado etimológico de la palabra, que proviene de las palabras griegas grafos, que significa escritura, y logos o tratado, por lo que podríamos decir que la grafología es la disciplina que estudia la escritura. No obstante, nos quedaríamos cortos con esta definición, pues no nos aclara qué estudia de la escritura. ¿Estudia la escritura a partir del acto de escribir, es decir, sobre los movimientos musculares, o estudia su producto, esto es, la escritura en sí misma? Siendo así, podemos decir que la grafología estudia la escritura como producto y los factores psíquicos que implican el acto de escribir. Además, si consideramos la escritura como un medio de comunicación, tenemos que agregar que el acto de escribir implica plasmar en esta simple expresión la personalidad del escritor. La escritura deja una huella acerca de la vibración de la vida de quien escribe. Podemos decir entonces que la grafología es la disciplina mediante la interpretación minuciosa de escritos de cualquier persona, puede expresar aspectos biopsicológicos de la misma. La grafología se basa en el hecho de ser la escritura manuscrita, el registro de una serie de movimientos que realizamos con la mano. Se plasma gráficamente en un soporte que generalmente es el papel. Estos movimientos responden a las órdenes que emanan del cerebro, órgano principal del sistema nervioso. Pero hay que tener en cuenta que en el trayecto cerebro-mano hay otros elementos que van a influir en la escritura: la médula espinal, músculos, huesos, tendones, nervios y también vasos sanguíneos que dependen de los movimientos del corazón y de los pulmones. Así, la grafología no es solo el estudio de la escritura y su inmovilidad, sino, ante todo, en su dinamismo y en su móvil y cambiante vitalidad. Ahora bien, ¿y la grafología pedagógica entonces qué es? La grafología pedagógica viene a ser una rama de la grafología que tiene por finalidad el seguimiento de la evolución de la escritura del niño desde las primeras expresiones gráficas o garabatos hasta la edad en la cual la escritura si ha seguido un proceso de desarrollo apropiado, toma ya las características personales de la escritura del adulto. Esto es alrededor de los 16 años, cumpliendo así con las funciones de expresión del pensamiento y de la personalidad.
La grafología pedagógica se utiliza para detectar posibles problemáticas que pueden repercutir en el mundo personal, social y escolar del niño o del adolescente. Y es por ello que esta rama de la grafología es una herramienta muy útil para todos los docentes, tanto para los psicopedagogos, psicólogos escolares, como para los familiares o personas cercanas al niño. Desde el punto de vista psicológico, la grafología pedagógica es una técnica proyectiva, basándonos en el hecho, ya antes comentado, de que al escribir a mano de forma espontánea, proyectamos nuestra personalidad en el papel. En este caso, se tiene la ventaja de ser de aplicación muy sencilla y la persona no tiene conocimiento acerca de lo que se está evaluando, ni de si sus respuestas son correctas o incorrectas, porque por lo que por lo general no genera ningún tipo de estrés o preocupación en quien escribe. De allí su utilidad al ser aplicada con niños. André Lecerf, eminente grafólogo francés, resume la grafología en pocas frases diciendo: tu escritura es una emanación íntima de ti mismo. Son tus nervios y tus músculos quienes, por mediación de tu mano, transmiten a tu pluma los movimientos necesarios a la manifestación gráfica de tu pensamiento. También tu voluntad entra en juego, ya que ella manda los gestos indispensables para la formación de la escritura. En fin, cada persona, según su temperamento, su estado de salud, su edad y sus cualidades propias, imprime a su escritura una marca personal que la hace ser reconocida entre una cantidad de otras escrituras, de la misma manera que podemos identificar a un individuo por los rasgos de su rostro, su mirada y su actitud general. La grafología debe su nombre al abate francés Juan Hipólito Michon, quien es considerado su verdadero fundador. No obstante, la grafología es relativamente moderna, ya que fue en pleno siglo XIX cuando Michon la singularizó y canalizó hacia lo que conocemos hoy en día. Michon, quien era un polémico escritor prestigioso, comenzó a realizar un buen número de investigaciones sobre la relación entre el carácter y la escritura. En cada una llegaba a conclusiones más precisas y más acercadas al meollo de la cuestión. Pero no fue hasta 1872, a los 66 años, cuando publicó su primera obra grafológica titulada Los misterios de la escritura, la cual levantó una verdadera tempestad de opiniones contradictorias. Fue a partir de la publicación del libro cuando el abate Michon sistematizó a través de una serie ininterrumpida de trabajos la práctica de esta disciplina, para la cual compuso un nombre y solo exclusivamente para ella fundó un periódico, la Graphologie, que apareció regularmente desde 1873 hasta 1881. En la misma Francia, Crépeuch-Jamin, partiendo de la base establecida por el abate Michon, ha sido uno de los más destacados creadores de la grafología actual. Su libro, aparecido en 1929, fruto de 50 años de trabajo y experiencias, fijó una escuela que debe ser tenida en cuenta ante toda exposición o realización grafológica, la escuela francesa o escuela de París. Se conoce por ser la que funde, regulariza y aclara todo lo que el abate Michon dejó desligado o disperso. La escuela suiza, creada por el grafólogo suizo Max Pulver, adopta en principio el sistema de dividir la disposición de la escritura sobre el papel según zonas, izquierda, derecha, arriba, abajo. Y tenemos también la escuela alemana, cuyo cuyo principal promotor es Ludwig Klages, quien propone dividir los rasgos en armónicos e inarmónicos como las dos caras de la misma moneda. Finalmente, y más cercano a nuestros días, la Escuela de Barcelona, la cual compenetra las escuelas anteriores y crea un sistema propio que consiste en dar configuración normativa al valor simbólico de los dibujos inconscientes de la escritura refleja. Ahora bien, ¿qué es la escritura? Situándonos del lado de la grafología, para Augusto Wells, un prestigioso grafólogo español, la escritura manuscrita es una gráfica motriz y es el registro gráfico de una serie de movimientos con un elemento intencional, que es el contenido o la palabra escrita.
y un contenido subyacente posible de pesquisar mediante el análisis grafológico. En términos más generales, la escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma por medio de signos grabados sobre un soporte. Es un modo gráfico específicamente humano de conservar y transmitir información. Como medio de representación, la escritura es una codificación sistemática mediante signos gráficos que permite registrar con gran precisión el lenguaje hablado por medio de signos visuales regularmente dispuestos. Obvia excepción a esta regla es la bastante moderna escritura braille, cuyos signos son táctiles. De una forma más simplista, la escritura consiste en plasmar pensamientos en un papel u otro soporte material a través de la utilización de signos. Estos signos, por lo general, son letras que forman palabras. Conversemos a continuación de las bases neurológicas del acto de escribir y luego acerca del proceso evolutivo. No voy a extenderme demasiado en estos temas, pero es necesario conocer las raíces primero antes de profundizar. Recuerda que este foro es tan solo la introducción al curso online extenso, por lo tanto, ahondaremos en estos aspectos a lo largo del curso como tal. Como neuropsicólogo, no puedo dejar de mencionar aquí algunos elementos de la neurofisiología de la escritura. En el cerebro existen dos zonas que cumplen determinadas funciones. Estas zonas las encontramos en la corteza cerebral y son de dos clases, sensitivas y motoras. Las zonas sensitivas son aquellas que reciben las impresiones captadas por los receptores periféricos y las motoras las que emiten los impulsos destinados a la actividad muscular. Los principales centros cerebrales vinculados con la escritura son el centro del lenguaje articulado, el centro de la escritura, el de las imágenes auditivas de las palabras y el de las imágenes visuales. Pero también tenemos zonas de asociación, aquellas donde las diversas sensaciones se conjugan para dar forma a un significado. En forma muy sintética, el mecanismo que da origen al movimiento escritural sería: los primeros circuitos neuronales que se ponen en marcha al escribir son aquellos encargados de recoger información sensorial, en especial el sistema visual, el cual se localiza en el lóbulo occipital. Este recibe la información del exterior, que pasó por la retina a través del nervio óptico. La corteza visual primaria, área 17 de Brodmann, recibe la información, la que pasa a la corteza visual secundaria, área 18, para que a su vez sea enviada a la corteza visual terciaria, área 19. Esta área no madura completamente hasta los 11 o 12 años. Desde la corteza visual asociativa pasa al giro angular, área 39, ubicada en el lóbulo parietal, donde se produce el reconocimiento de las palabras. Si nos llega la información a través del oído, el corte auditivo primario, área 4, lo dirige al área de Wernicke y completa el circuito neurológico igual que la información visual. Siguen, por lo tanto, las sensaciones visuales o auditivas su recorrido llevando la información hasta el área de Wernicke del lóbulo temporal para llegar a las áreas 44 y 45, áreas de Broca, en el lóbulo frontal. El área de Wernicke cumple una función importante en la comprensión de las palabras, pudiendo transformar sus percepciones y pensamientos en vocablos. Aquí el cerebro tiene archivadas la totalidad de las letras y palabras aprendidas desde la infancia y fijadas definitivamente al crecimiento y desarrollo de la vida humana. La lesión del área de Wernicke es conocida con el nombre de afasia de Wernicke y afecta la comprensión del habla y la escritura, presentando dificultades, ya que las escribe sin conexión sintáctica entre ellas o sustituye una palabra por otra. Si la lesión se produce en el área de Broca, también se llama afasia, pero de Broca, y en este caso el individuo puede leer pero no escribir. No puede utilizar contenidos gramaticales, no puede encontrar la palabra adecuada para expresarse, altera la secuencia de los sonidos que emite por dificultades articulatorias. El centro de la palabra escrita se conecta a su vez con el centro motor de la escritura. La información que es recibida por el lóbulo parietal izquierdo
pasan a la a la corteza asociativa frontal izquierda, área 6 de Brodmann, indicando los movimientos requeridos para escribir la palabra deseada, ya que controla la actividad de las neuronas de la corteza motora primaria, enviando impulsos a la corteza frontal derecha. La lesión en estas áreas produce dificultades para escribir y se conoce como agrafia apráxica. Por otro lado, necesitamos poner en funcionamiento los músculos del brazo y de la mano para efectuar el movimiento de la escritura. Esto se hace por vía bulbomedular. Todos estos centros se hallan ubicados en la corteza cerebral del hemisferio izquierdo en los individuos diestros. Los individuos sinestrómanos o zurdos tienen estos centros en el hemisferio derecho. Cuando existen irregularidades de la acción muscular provocando un defecto en la coordinación, se dice que el individuo se haya afectado por una ataxia, manteniéndose temblores o neurosis motoras. Si el individuo puede escribir pero lo hace incorrectamente, se llama disgrafia, que debe entenderse como provocada por una ataxia o, como veremos más adelante, por deficiencias en el aprendizaje. Hablemos ahora del desarrollo evolutivo de la escritura desde la óptica de la grafología. La escritura pasa, al igual que el dibujo, por diferentes etapas. Según Ajuriaguerra, estas etapas son la etapa precaligráfica, la etapa caligráfica y la etapa postcaligráfica. La etapa precaligráfica se extiende desde los 5 o 6 años hasta los 8 o 9. Al comienzo de esta etapa sus movimientos son torpes, pero a partir de los 7 ya hay mayor precisión y aumenta la velocidad del escribir. Las características de la escritura de esta etapa son: los trazos son rectos, en lugar de ser rectos son arqueados, temblorosos o retocados. Las curvas aparecen abolladas y mal cerradas. La letra en general se caracteriza por su inestabilidad. La inclinación no puede mantenerse constante, el tamaño tampoco, y la dirección es desigual. Le cuesta respetar los márgenes. Las letras no siempre están unidas entre sí, presentando algunas sueltas. La velocidad es lenta. La escritura se realiza palabra por palabra al copiar y presenta múltiples retoques e interrupciones debido a la falta de dominio motriz. La etapa siguiente, caligráfica, va desde los 9 o 10 años hasta los 12, cuando el niño alcanza a dominar bastante bien la escritura cursiva caligráfica, aunque todavía le cuesta encontrar sus rasgos personales. En esta etapa la escritura se hace más rápida y se regulariza en todos sus aspectos. Es una etapa estable, ordenada y precisa. La letra generalmente es legible, las líneas bastante rectas con alguna leve irregularidad. La distancia entre los renglones es constante, la escritura proporcionada y puede escribir de 4 a 7 letras sin levantar el lápiz. Finalmente, la etapa postcaligráfica se inicia después de los 12 años y, dadas las características propias de la adolescencia, encontramos algunos rasgos que son muy interesantes. Entre los 12 y 16 años se presenta una crisis en la escritura y la letra suele volverse más inconsistente. La madurez definitiva de la escritura suele alcanzarse entre los 18 y 20 años. Entre sus características se encuentra la mayor rapidez, pero a expensas de la legibilidad. Las líneas se vuelven más sinuosas, las uniones más complicadas y originales. Algunas letras no pueden identificarse en forma aislada, pero sí leyendo la palabra completa. Se pierden los adornos innecesarios y los detalles inútiles. Observemos todas las características de las tres etapas en estas tres muestras escriturales. La escritura inestable, tanto en tamaño como en forma, de Juan de 7 años, que se encuentra en la etapa precaligráfica. Tenemos una muestra de caligrafía más estable, armónica, depurada, que corresponde a Jimena, de casi 12. Y en la etapa caligráfica y finalmente la escritura de Soledad, de 14 años, etapa postcaligráfica, con una escritura más interesada en tratar de comunicar más que en la forma o calidad del escrito. Ahora sí, comencemos a hablar de grafología pedagógica, es decir, del significado de la escritura, de la letra o la caligrafía de los niños.
Para proceder al análisis grafológico, es indispensable tener a la vista documentos adecuados y asegurarse de que han sido escritos en estado normal o mejor aún, reunir varios escritos de la misma mano. No convienen los manuscritos escritos a lápiz, porque este deforma un tanto los rasgos, redondeando los ángulos y suprimiendo los gruesos y perfiles. Este puede ser un criterio difícil de alcanzar, pues los niños no están entrenados para escribir con bolígrafo, pero es mejor para el análisis si lo hacen así. En todo caso, debe considerarse que el manuscrito con lápiz tiene deficiencias que es necesario considerar. Asimismo, conviene tener más textos escritos originales que hacer el análisis de una fotocopia. Importantísimo que las muestras escriturales para el análisis sean hechas en hojas blancas sin líneas ni márgenes. Tampoco deben ser copias o textos dictados. Siempre es mejor contar con escritos de propia autoría. Recuerden que estas consideraciones también las tenemos cuando interpretamos el dibujo infantil. No obstante, para fines de conocer a un alumno por su escritura, podemos utilizar cualquier material que tengamos a la mano y usarlo con precaución. Una vez con los textos en la mano, comenzaremos a analizar la escritura tomando en cuenta 8 aspectos gráficos esenciales. Esto lo haríamos también si lo quisiéramos hacer una interpretación con adultos. Los primeros 4 aspectos son el orden, la dimensión, la presión y la forma. El orden es la disposición de la escritura en el papel, la distribución, los márgenes, la puntuación. Todo ello habla de la estructura del niño, de la organización del tiempo y la actividad. La dimensión o tamaño de la letra nos ofrece información acerca de la opinión que tiene el niño sobre sí mismo. La presión nos habla de la afirmación de la personalidad o temperamento en el caso de niños. Y la forma nos indica cómo es su atención e idealización, por ejemplo. Los otros 4 aspectos gráficos utilizados para interpretar la escritura de una persona son el ritmo, la continuidad, dirección e inclinación. El ritmo, relacionado con la velocidad de la escritura, habla de la espontaneidad, de la vivacidad de sus reacciones, mientras que la continuidad, si es cursiva o no, indica si es perseverante en el esfuerzo. La dirección de los renglones nos da información sobre su estado de ánimo y voluntad en ese momento. Y finalmente, la inclinación nos dice cómo está su necesidad de contacto con los demás o sociabilidad. Estos 8 aspectos conforman el ambiente gráfico que puede ser positivo o negativo. Será positivo cuando los movimientos gráficos muestren armonía y equilibrio a lo largo de todo el escrito, y será negativo cuando sean arrítmicas y inarmónicas. No describiré cada uno de ellos en este foro, ya que requiere de mucho más tiempo y dedicación. Esto forma parte, como ya les he dicho, del curso que dictaremos más adelante y veremos algunos a través de, sin embargo, vamos a ver algunos a través de un ejemplo práctico, ¿vale? Bien. Llegado a este punto, necesitamos hacer algo más práctico, aunque ustedes ya no sean niños. Iremos viendo algunos de los aspectos gráficos expuestos antes, pero cada uno de ustedes lo hará analizando estos aspectos en su propia escritura. Tranquilos, no les voy a pedir que saquen una foto y la peguen aquí. Cada quien lo hará para sí mismo en privado. Claro que pueden hacer sus comentarios y si hay algún arriesgado puede poner la foto de lo que escribió. Para hacer este ejercicio práctico requiero que busquen una hoja de papel blanca tamaño carta u oficio o A4, que es la que utilizan aquí en Europa. Busquen también un bolígrafo. El color no importa, pero no puede ser lápiz portamina ni marcador, solo bolígrafo. Después necesitaremos una regla, tengan la mano. Y finalmente, colóquese en posición para escribir cómodamente sobre una mesa, lo que les voy a dictar en un pequeño párrafo. Haré una pausa de unos pocos minutos para que logren buscar las cosas que les he pedido. ¿Listos?
Comienzo entonces el dictado de un pequeño párrafo, aunque sin mucho sentido para ustedes. Mientras dicto, no verán el párrafo en pantalla para no distraerlos. ¿Preparados? Comienzo. El veloz murciélago hindú, el veloz murciélago hindú comía feliz, comía feliz. Cardillo y kiwi. El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. Mientras la cigüeña tocaba el saxofón, mientras la cigüeña tocaba el saxofón. Detrás del palenque de paja. Detrás del palenque de paja. Lo repito. El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi, mientras la cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja. Este párrafo contiene todas las letras del abecedario y por eso lo usamos para ejercicios como este. No es un texto válido para dictar a los niños y analizar su letra. Solo tiene valor práctico para el ejercicio que vamos a hacer para este foro. Bueno, con su escrito en mano, comencemos a hablar de uno de los aspectos gráficos a analizar, el tamaño de la letra. El tamaño lo podemos medir con una regla, como veremos en el ejemplo. Primero tomemos una palabra del texto, por ejemplo, la palabra feliz. Tracemos una línea horizontal a la altura de la E y la I. Luego, otra línea en el piso de la L. A esto llamamos zona central o media. Ahora tracemos otra línea por la parte más alta de la F y la L. A este espacio lo denominamos zona superior. Ahora tracemos otra línea horizontal recta por la parte más baja de la F y la Z, para formar así la zona inferior. ¿Listo? Tendríamos así la zona media o central para las vocales y la mayoría de las consonantes, la zona superior para las letras que suben como la L, la F, la B, la D o la T, y la zona inferior para los grafemas que bajan como la P, la G, la J, la F o la Q. Ahora vamos a medir. Tomen la regla y midan la zona central. Anoten el resultado en milímetros. Luego, hagan lo mismo con la zona superior. Y la inferior. Y anótenlo. Finalmente, la parte más alta de la F o de la L hasta la parte más baja de la Z. Esta será la medida absoluta. ¿Lo tienen? Haré una pausa.
¿Ya midieron? Bien, ahora veremos qué significa el tamaño de la letra. Si las letras o grafemas de la zona media miden entre 2,5 y 3 milímetros, hablamos de una letra de tamaño normal. Si es menos de 2,5 milímetros, será pequeña. Y si es más de 3,5, será una letra grande. También hay muy grande o muy pequeña, pero por lo pronto nos quedaremos con esto. Tampoco hablaré de las medidas del ancho de las letras, pero sepan que también se hacen. Recuerden que este foro es solo una introducción al curso completo. Una escritura pequeña es propia de personas detallistas con gran capacidad de concentración y que, sin embargo, tienden a la introversión. Hablan de niños que se esmeran mucho, que están cansados y suelen inhibir sus impulsos y emociones. La escritura grande lo es propio de personas extrovertidas, a las que les cuesta concentrarse. Habla de personas que desean llamar la atención y suelen ser celosas. Si la escritura es de tamaño promedio, indica que la persona que así escribe se adapta al medio sin causar problemas, está seguro de sus fuerzas y es afectivo, pero no excesivamente demostrativo. ¿Alguien quiere poner una foto de lo que escribió, donde se vea con claridad la palabra feliz y cómo la midió? Espero por ustedes. Continuemos entonces. Hablemos ahora de la dirección de los rasgos o renglones de las líneas. La observación de la trayectoria del renglón nos hará deducir cómo es íntimamente el escritor desde el punto de vista espiritual. También la estabilidad de su humor y el grado de impresionabilidad que posee. Observen la dirección de su escrito. ¿Es horizontal, ascendente, descendente? La horizontalidad será válida con una tolerancia de 2 milímetros hacia arriba o hacia abajo en adolescentes. Con los niños seremos más tolerantes y con los adultos seremos muy precisos al evaluarla. Los renglones horizontales son propios de quienes les gusta trabajar solos y no suelen ser los más sociables. Cuando los renglones son ascendentes, hablan de optimismo, deseos de perfeccionarse, alegría y entusiasmo. Mientras que cuando el renglón es descendente, estamos ante personas cansadas, melancólicas, tristes, con falta de confianza en sus capacidades. Si los renglones son sinuosos, esto es, con ascensos y descensos, hablamos de personas flexibles, inestables y poco perseverantes. Cuando algo no les sale bien, no se esfuerzan en lograrlo. ¿Esto les dice algo de ustedes mismos? Recuerden que la idea es que lo vayan viendo en sus escritos y tomando nota de estos pequeños detalles. No vamos a profundizar más, solo les daré estos tips esenciales. Vamos a un último aspecto gráfico de la escritura. En este foro no trataremos los 8 aspectos gráficos, ya que tenemos otros puntos aún que tocar y este es solo un foro introductorio. Hablemos ahora de la inclinación. La inclinación de la letra es otro aspecto gráfico que podrá ver con facilidad en el texto que les dicté. La inclinación tiene que ver con el ángulo de la escritura, su inclinación hacia la izquierda, hacia la derecha o la falta de inclinación, a la que llamamos letra erguida o letra vertical. La escritura inclinada hacia la derecha, destrógira, simboliza un movimiento para saludar al mundo. Los que así escriben se preocupan principalmente por lo que a ellos les van a hacer lo que ellos van a hacer en el mundo. Luchan activamente para conseguir sus objetivos e interaccionan con fuerza con cualquier situación a la que se enfrenten. La inclinación hacia la izquierda, hacia atrás, también llamada sinistrógira, es propia de personas que están preocupadas por lo que el mundo va a hacerles a ellos. Es propia de personas hipersensibles o desconfiadas, que se apegan al pasado, que viven en una infancia que fue mejor y se refugian en un paraíso secreto.
Tomemos en cuenta que este modelo no se enseña en la escuela, por lo que cobra mayor importancia cuando nos encontramos con niños o adultos que así escriben. Finalmente, los que escriben sin inclinación revelan una independencia de espíritu, es decir, que se sostienen por sus propios pies. Indica estabilidad, indiferencia, fuerte voluntad, autocontrol, orgullo y prudencia. Tocaremos ahora dos aspectos más relacionados con la interpretación en grafología antes de terminar con el foro: las letras reflejas y los gestos tipos. Lo que llamamos grafología inductiva o letras reflejas no es sino un estudio de algunas de las letras más representativas que, analizadas individualmente, nos dan muestras de ciertas características relevantes de la personalidad. En palabras de Augusto Bells, se llaman letras reflejas a las que se presentan por su estructura y situación en el espacio gráfico a evocar ciertos signos psicológicos o ciertos símbolos indicadores de estados físicos, tendencias del espíritu o determinados comportamientos. No todas las letras de nuestro alfabeto han sido estudiadas por los grafólogos, bien debido a su infrecuencia o debido a la poca definición de sus formas gráficas. Así, las más importantes o entre las más importantes y en las que más aspectos psicológicos del individuo nos da a conocer son la A mayúscula, la M mayúscula, la D, la T, la G y la I, además del óvalo, con el que se forman muchas otras letras. Hablemos de tres de ellas: la M, la T y la G. La letra M mayúscula nos viene a hablar de autoestima, del concepto social y familiar del sujeto. Tradicionalmente, la letra M se ha representado con tres montes. El primero representa el yo. El segundo monte representaría a los otros cercanos, los que están más cerca del yo. Y el tercer monte sería el resto de la sociedad. Según el tamaño de los distintos montes, podremos apreciar el concepto que el sujeto tiene de sí mismo y de su relación con los demás. Sentimientos de inferioridad, sumisión, inhibición en una M cuyo primer monte sea inferior al resto. Sentimientos de superioridad, autoridad, altitud de miras en una M cuyo monte primero sea superior a los demás. Por ejemplo, en cuanto a la letra T minúscula, nos da una de las muestras más evidentes de la voluntad individual. En la T, el yo se ubica en el palote vertical, cruzado, o a veces no, por una barra horizontal, indicadora de la proyección hacia los logros personales, dado que avanza hacia la derecha de forma espontánea y natural. Aplicando el grado de avance de la barra de la T, encontraremos a un sujeto inhibido, introvertido, reflexivo, en la medida en que la barra quede retardada en la zona de la izquierda. Un equilibrio y control de los impulsos volitivos en una barra centrada en el palote. Y una voluntad firme, extroversa, entregada a los proyectos a medida que el palote avanza hacia la derecha. También se puede estudiar la T respecto al grado de altura de la barra respetando el palote. Aquí veremos el grado de sumisión en la barra situada abajo, o por el contrario, de autoridad y dotes de mando del sujeto analizado en la barra alta o incluso situada por encima del palote. Como no podemos extendernos demasiado, hablaremos de la letra G. Pasemos a otro punto. Imagino que continúan con su escrito en la mano y han ido revisando en él todo esto que vamos conversando. La letra G minúscula es la letra que mejor y más claramente refleja el mundo de los instintos humanos, la sexualidad, los placeres materiales y sensuales. El pie de la G puede ser más o menos prolongado, ostentoso, enredado, lo cual nos hablará de niveles de madurez en la relación sexual, de mayor o menor fantasía y erotismo. También nos hablará de aferramiento a la materia,
de avaricia, de acaparamiento e incluso podrían detectarse patologías en estos campos que nos ayudarían a descubrir al ladrón o al delincuente sexual. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Los gestos tipo en grafología son algo parecido a nuestras muecas. Son movimientos que se reiteran con periodicidad, ademanes perseverantes e inconscientes que aparecen en nuestra escritura. Le confieren al grafismo una expresión tan característica que ninguna otra persona lograría imitar y son intransferibles. Aunque su morfología puede ser variada, son frecuentes los ganchos y los arpones, por ejemplo. Ambos son pequeños rasgos iniciales o, en otros casos, finales que constituyen un movimiento curvo en el primer caso y en el segundo un movimiento anguloso, ello como consecuencia de un cambio en la dirección del trazo. Otros gestos tipo nombraremos a continuación. Pueden ser el golpe del látigo, que se interpreta como independencia de ideas. Los bucles, que significan intuición como rasgo positivo y egocentrismo como negativo. La garra de gato, conocido como un gesto de ocultación, de no querer mostrar. El golpe de sable, que se interpreta como impulsividad, falta de control o inmediatez. O, por ejemplo, la espiral, que habla de deseos de acaparar, vanidad, etc. Revisen su escrito y traten de fijarse en la forma en que de cada letra y analicen cuánto se separa o no de la forma caligráfica común, pues allí podrán estar sus propios gestos tipo. Hagamos una pausa para que puedan detallar sus escritos y luego pasaremos a otro tema. Con frecuencia en la infancia pueden aparecer dificultades para el aprendizaje de la escritura. Pasada la etapa de la educación inicial de 3 a 5 años, los niños suelen comenzar el entrenamiento formal en la escritura y empiezan a aparecer ciertos signos que podrían ser el inicio de un trastorno. Las causas son múltiples, pero más allá de ellas podemos utilizar la grafoterapia para mejorarlos y con ello estabilizar también el desarrollo socioemocional. Entre las alteraciones más frecuentes tenemos la disgrafia, que es una alteración que puede mejorar notablemente utilizando la grafoterapia. Desde el punto de vista grafológico, la disgrafia es un trastorno de la capacidad de escribir correctamente siguiendo el modelo caligráfico enseñado. La disgrafia afecta tanto la forma como el significado, por lo que se diferencia en dos tipos: la disgrafia motriz o caligráfica y la disgrafia disléxica. En la disgrafia motriz encontramos alteraciones en el tamaño de las letras, en la forma entre los coligamentos entre las letras. Usan en forma incorrecta el espacio entre las letras de una palabra, entre las palabras y entre los renglones. Se evidencia también una irregularidad en la fluidez y el ritmo escritural. La inclinación es imperfecta, la dirección de los giros inadecuada. Mientras escribe, se evidencian variaciones tónico-posturales en el niño y una presión irregular. Mientras que en la disgrafia disléxica observamos omisión de letras, sílabas o palabras, o adición de letras y sílabas, alteración del orden de las sílabas, rotación. Se evidencia imprecisión de las letras con parecida orientación simétrica, inventa o crea palabras, confunde letras con sonido similar y hay inadecuadas uniones y separaciones de letras, sílabas y palabras. Finalmente, la aplicación de la grafoterapia en colaboración con el tratamiento psicopedagógico ayudan al niño a ir resolviendo estas dificultades. Establecer el tratamiento adecuado para el niño es labor de un especialista junto al personal docente. Ambos reeducarán al pequeño en sus hábitos de escritura para conseguir recuperar el adecuado manejo de esta. Aunque no podemos olvidar, por supuesto, el papel de los padres, que también es esencial para seguir correctamente el tratamiento de este trastorno. La edad recomendable para empezar este tipo de terapia es a los 8 años, ya que la grafía a esta edad
todavía no es definitiva, pero ya consigue escribir bastante bien. Veamos un breve video para que tengan una idea de cómo se puede reeducar la escritura a través de la grafoterapia. Soy Consuelo Luis, responsable de GEA, Gabinete Grafológico. En nuestro gabinete trabajamos, entre otras cosas, la disgrafía, que es la palabra técnica de lo que entendemos comúnmente como letra ilegible o mala letra, letra que no se puede leer. Nuestro método consiste en la psicomotricidad fina, es decir, mejorarla, y después, por otro lado, la reeducación gráfica, que es lo que nos va a permitir que esa letra sea legible y clara. Siempre empezamos a hacer reeducación gráfica corrigiendo todas las posturas, que es lo que nos va a mejorar nuestra psicomotricidad fina. En los vídeos vamos a ver cómo sentarnos ante la mesa, cómo coger bien el bolígrafo, cómo despegar el brazo y cómo poner bien la mano. La reeducación gráfica consiste básicamente en corregir, modificar o añadir aquellos trazos de nuestra letra que estén mal. No consiste en cambiar nuestra letra, solo mejorarla de forma definitiva. Este gráfico muestra los 12 trazos que forman todas las letras de nuestro idioma y también de los idiomas de nuestro entorno. El objetivo de la reeducación gráfica es que la letra sea clara, ordenada y legible. Queremos que nuestros alumnos no se cansen al escribir ni tengan complejos ni miedos, porque en la edad educativa tener mala letra puede ser causa de fracaso escolar. La reeducación gráfica se puede seguir tanto de forma presencial como a distancia. Los ejercicios son personalizados y los resultados son permanentes. Bueno, hemos llegado al final de este breve recorrido por los aspectos más importantes de la grafología pedagógica. No me queda más que invitarlos a participar en el curso online de grafología pedagógica, para el cual les haré llegar información pertinente, no sin antes decirles que tendrán un descuento especial quienes participaron en este foro chat. No olviden recomendarnos a sus amigos y colegas, además de seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse informado de las novedades. Y si alguno está interesado en un análisis grafológico de su escritura, pues también puede solicitarlo por correo electrónico y le informaré de los pasos a seguir y los costos. Ahora es el espacio para ustedes, es momento de preguntas, dudas y reflexiones. Recuerden hacerlas por escrito para facilitar la fluidez del foro. La palabra es de ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.